¿cómo están? Gracias por permitirme llegar a sus hogares. Soy la psicóloga Juana Ticona Panduro. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante y muy trascendental que tiene que ver con los derechos de los niños con necesidades educativas especiales. Llamamos derechos porque estos niños, tan igual como cualquier otro niño, tienen también las mismas oportunidades para poder acceder a los diferentes servicios y a los diferentes oportunidades que nos da la sociedad. Por ello es importante conocer para poder hacerlos validar, para poderlos defender y sobre todo que se cumplan. Mucho de los de repente abusos o discriminación que pueden sufrir estos niños que son sus hijos, lo hacen por desconocimiento de sus derechos. Es por eso que yo quiero que me presten mucha atención y tomen apuntes si desean, porque muchas veces la memoria a veces nos es frágil y nos olvidamos. Entonces, apunten de cómo pueden ustedes y saben a qué derechos tienen sus niños, como cualquier otro ciudadano que vive en este país bajo las leyes y las normas dadas por nuestra Constitución. Vamos a ver en esta oportunidad este video que quiero compartir con ustedes y que lo analicen y detenidamente y también entiendan el mensaje que nos da. Por favor, presten atención. Los niños o jóvenes que tienen necesidades educativas especiales serán aquellos que tienen dificultades de aprendizaje o discapacidades que les complicará aprender como lo hacen los demás niños o niñas que tienen su misma edad. Esto a veces es complejo entender en ustedes como padres de familia cuando se les habla de que sus niños no aprenden igual que los demás. Dentro de las normas establecidas o dentro de los estándares de desarrollo y de desempeño y manifestación de capacidades y habilidades en los niños, encontramos ciertos estándares comunes que se dan en la mayoría de niños. Cuando aprenden a caminar, por ejemplo, ¿no? Aprenden al año y ciertos meses, aprenden a hablar a tal edad, aprenden a pedir sus necesidades, a controlar sus esfínteres, ¿no? A ciertas edades. Entonces, ese desarrollo se va viendo de manera progresiva y se va encontrando que es común en la mayoría de niños, ¿no? Algunos meses más, algunos meses menos, pero se presentan dentro de la edad que les corresponde. Pero surge necesidades o características en algunos niños que no tienen o no van a ese ritmo, ¿no? Y en este caso está relacionado con el tema del aprendizaje. Entonces vamos viendo que en la escuela se empieza a ver unas diferencias entre ellos y otros niños. Hay niños que ya aprendieron, por ejemplo, las vocales, ya aprendieron los números, ya entienden la relación de cantidad, ¿no? Con el número, si 1 o 2 letras me voy a formar una sílaba y luego una palabra, y así sucesivamente vamos avanzando o va avanzando el niño. Pero hay algunos que no. Entonces nos vamos dando cuenta que este niño va teniendo ya 6 años y todavía no aprendió las vocales. Los números apenas los conoce. Nos vamos dando cuenta que ya tiene 7 u 8 años y sigue teniendo las mismas dificultades, ¿no? Entonces ya el papá empieza a preocuparse y dice, a mi edad mi hijito todavía no lee, no escribe, no apenas hace dibujos, garabatos, solo le gusta pintar y yo lo que quiero es que aprenda pues los números, a leer y a escribir, por lo menos que empiece a escribir su nombre. Y entonces ahí nos damos cuenta que él tiene una deficiencia o una dificultad en su aprendizaje y que no está yendo al ritmo de los demás estudiantes o de los demás niños
de su edad cronológica. Es ahí cuando recién nos preocupamos y decimos qué está pasando con mi niño, qué sucede. Y yo sé que para muchos papás cuesta aceptar que mi niño tenga dificultades de aprendizaje. Entonces se hace algunas evaluaciones, unas listas de cotejo, hablamos con la maestra y decimos por qué el niño no tiene esto, qué pasa con su proceso cognitivo, qué es lo que no puede, y nos damos cuenta pues que tiene dificultades para hacer procesos de atención, de retención, de memoria, de razonamiento, ¿no? Lógico, donde podemos entonces razonar si yo tengo 2 manzanas y si tengo una, si me como 2, si me como una, cuántas manzanas me quedan. Entonces el niño en su deducción tiene estas dificultades, ¿no? Probablemente no nos dimos cuenta más antes, porque algunos papás nos manifiestan y dicen, pero señorita, hace tiempo en el jardín no se notaba. Obviamente que no se nota porque las capacidades y las competencias se van midiendo de acuerdo a cómo el niño va manejando. Y a medida que el niño va desarrollando, sus capacidades también se van siendo más complejas. Sus procesos cognitivos se van haciendo con mucha más complejidad, por lo que necesitan otros procesos de raciocinio para que puedan entender lo que se les está dando, y ahí vienen las dificultades de estos niños. Entonces vamos entendiendo que a medida que mi niño avanza y no tiene o no cumple o no está al nivel de los estándares establecidos para su edad, de las competencias, de las capacidades que debería haber desarrollado para su edad, vamos entendiendo que tiene necesidades educativas especiales y que necesita un soporte, y por lo tanto necesita, ¿no?, que se le haga un refuerzo específico y especial para que logre esas capacidades y vaya avanzando paulatinamente, y por lo menos logre capacidades básicas como el tema de leer y escribir y hacer procesos numéricos o operaciones numéricas. ¿A qué se llama personas con discapacidad? Es aquella que tiene una o más deficiencias. Entonces, cuesta aceptar que mi niño tiene una discapacidad. Ya hemos explicado anteriormente que los niños vamos viendo que no alcanzan los estándares cronológicos que van de acuerdo a su edad. Entonces se van quedando y se van retrasando. Y a medida que vamos viendo, entonces vamos entendiendo que el niño no está teniendo los niveles de razonamiento y proceso, su desarrollo psicocognitivo, de sus desarrollo de sus habilidades metalingüísticas, de sus habilidades de comprensión, de retención, no está desarrollado de manera adecuada. Por lo tanto, entonces consideramos que tiene una discapacidad, es decir, una deficiencia para poder desarrollar, ¿no?, o aprender y asimilar las diferentes aprendizajes, los diferentes procesos, las diferentes enseñanzas que se dan en la escuela. Por lo tanto, esto significa, ¿no?, que vamos a encontrar que tiene pérdida, ¿no?, significativa en alguna de sus funciones. Una de ellas es las físicas, ¿no?, donde vamos viendo pues que ya niños que tienen discapacidad, pues deficiencias en sus manos, en sus piernas, en sus brazos, o de repente no pueden caminar, pero sí funciona muy bien su cerebro, ¿no? Entonces hay condiciones diferentes en estas discapacidades. Principalmente encontramos las que ya les acabo de explicar, las discapacidades físicas. Luego tenemos las discapacidades mentales, que están relacionadas con el razonamiento, con el proceso de retención, de memoria, con el proceso de la lógica, de poder entender y hacer diferencias, deducciones, interpretar las cosas y luego explicarlas. Eso, ¿no?, se encuentra en estas discapacidades mentales. Luego tenemos la discapacidad sensorial. La discapacidad sensorial está relacionada con aquellos niños que tienen la pérdida de la audición, la pérdida de la vista. También tenemos niños que tienen la pérdida del tacto, del olfato, la pérdida del gusto. Son discapacidades sensoriales. No son muy comunes, pero se encuentran. Las más comunes son
los de la vista y del oído. Todos ellos tienen oportunidades, ¿no?, para poder participar equitativamente dentro de la sociedad. Por eso estamos hablando de sus derechos. Tienen la oportunidad también de desempeñar un rol en la misma. Entonces no podemos nosotros pensar que porque son niños con limitadas capacidades para aprender, porque hay muchos límites que tienen, pero sí pueden desarrollar habilidades, y debemos nosotros resaltar y trabajar las mismas para que estos niños puedan valerse por sí mismos y generar de alguna manera una independencia, ¿no?, relativa, de tal manera que en algún momento en que puedan interactuar con sus padres, con la sociedad, puedan hacerlo de manera libre, fácil, sin temor a que ellos puedan ser discriminados, sin temor a que sean rechazados, y sobre todo sin temor a que puedan ser manipulados o usados por otras personas que se aprovechan de la inocencia y de la nobleza que tienen estos niños, porque en ellos no hay el término de la malicia o del egoísmo que puede haber en personas que usamos el intelecto para esas cosas, ¿no?, o usamos nuestras capacidades y habilidades para hacer cosas diferentes. Entonces, las personas con discapacidad tienen deficiencias que se evidencian en su desarrollo y en sus manifestaciones, tanto sociales, personales, pero donde más se ven sus deficiencias cuando llegan a la escuela. Ahí es donde tienen dificultades para hacer los procesos, ¿no?, de su desarrollo del aprendizaje, tanto para la lectoescritura como también para el aprendizaje de las matemáticas. Hoy en el Perú contamos con una normativa de avanzada para la inclusión de los niños y personas jóvenes con necesidades educativas especiales o con alguna discapacidad, porque tienen derechos básicos, ¿no?, los fundamentales, y son los que los tenemos cualquier ciudadano común, al igual que ellos, ¿no? Son también ciudadanos, son parte de esta sociedad, son parte de una comunidad. Entonces ellos tienen derecho a ser atendidos a un centro de salud, tienen derecho a la salud, a educarse en un colegio que ellos elijan, ¿no? Por eso es que ahora se habla del sistema de inclusión, ¿no? Antes solo decíamos, no, los niños con discapacidades, los niños que no responden o que no saben bien, no, para ellos un colegio especial, los excluíamos, ¿no?, los relegábamos a un colegio especial. Entonces, de la educación básica regular, las escuelas de educación básica regular no querían hacerse cargo de estos niños, ¿no? Representaban por el concepto equivocado de que no, pues estos niños no pueden ser incluidos dentro de un sistema regular, no van a responder igual que los demás. Eso es cierto, no van a responder igual, pero ¿cómo se les va a enseñar? ¿Cómo se les va a evaluar? Era la pregunta de muchos docentes. Se les va a evaluar de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus habilidades que ellos tienen dentro de su discapacidad, valga la redundancia. Entonces se les evalúa bajo esos elementos. Yo no voy a poder decir, mi niño tiene 10 años, cronológicamente hablando, pero me responde como un niño de primer grado, o sea, está al nivel de 6 años en su aprendizaje. A ese nivel yo lo tengo que evaluar, a ese nivel le tengo que enseñar. Entonces a veces los papás no entienden eso y dicen, no, señorita, si mi niño tiene 10 años y está en 5º grado, ¿por qué le manda actividades de primer grado? Porque a ese nivel está respondiendo el niño. Y para que el niño se sienta productivo, tenga una buena autoestima y sepa que él sí responde y que puede hacer cosas, tenemos que darle actividades que respondan a su nivel educativo y de aprendizaje, que respondan principalmente a su nivel de aprendizaje, de tal manera que si él logra hacer la A, que él logra escribir la B y la une y dice va, eso es un logro excepcional y grande para él. Y dice, sí puedo, yo ya sé leer, yo ya sé escribir, ya mira, te enseño, te dice, a ver, enséñame cómo escribes, y te escribe la A, y tú le dices, qué bueno, ya sabes escribir.
ahora vamos a empezar con otras letras, te voy a enseñar muchas más, le dices. Entonces dice, sí, hay más, muchas más. Entonces motivamos al niño y elevamos la autoestima. Eso es lo que tienen que entender ustedes, papitos, cuando se les habla a ustedes, o el profesor les dice, señor, yo no le voy a enseñar a su niño al nivel de 5º grado, le voy a enseñar a este nivel, pero el niño responde y puede, y le vamos cultivando esta autoestima que necesita para fortalecer sus habilidades de tal manera que él se sienta útil y productivo. ¿Ya? También tienen derecho a acceder a un puesto de trabajo. Eso es esto. Nadie puede decir que ellos no pueden trabajar y ganarse sus propios medios económicos para que no generen dependencia de los demás. Ellos también necesitan ser independientes y estamos procurando. La escuela, por ejemplo, la inclusión, eso es lo que les va a dar a ellos, les va a ayudar a fortalecer, ¿no?, la capacidad de que puedan sentirse útiles y puedan desempeñar un rol en la sociedad, y en este caso es el trabajo. Obviamente de acuerdo a las condiciones que ellos pueden hacer, ¿no?, de acuerdo a su habilidad. También pueden desplazarse por la ciudad. Por ejemplo, hay personas con discapacidad física, como el caso de que tienen paraplegia, hemiplegia, lo que ustedes llaman la parálisis, ¿no? No les funcionan sus piernas, pero se trasladan a través de una silla de ruedas. Entonces, ¿qué tienen derecho? A que donde vaya no tenga dificultades y que las veredas tengan pues esas rampas, ¿no?, para poder ellos acceder y ser de manera independiente y no estar dependiendo de alguien que los ayude, los empuje. Tienen derecho a trasladarse y libremente por estos lugares, en un centro comercial, en un restaurante, en el banco, en la institución educativa donde van. También deben contar con esas, si hay un niño con esas dificultades, ¿no es cierto? Tienen derecho, por ejemplo, a usar los medios de transporte. Eso es una lucha constante que cada vez más se está logrando, ¿no?, de que también los medios de transporte tengan la facilidad para poderles dar y que ellos se puedan trasladar a través de estos usando, ¿no?, como cualquier otra persona. Miren, es un suplicio que una persona con silla de ruedas suba a un sistema de transporte, porque no está preparado para subir. Y sabe que hay algo más triste que tenemos, es la indiferencia de la gente. La gente se les queda mirando, no hay esa empatía, ¿no?, de ayudarles a que ellos puedan usar el transporte, ¿no? Igual pasa con las personas con muletas, pero todavía ellos se pueden trasladar, pero las que más complicaciones tienen son las personas con sillas de ruedas. ¿Alguna vez ustedes de repente han tenido la oportunidad de ver los reportajes que se hacen a través de los accesos que puedan tener a estas personas? Sufren mucho, pero aún así ya eso es un derecho. Está establecido que estas personas, ¿no?, tienen ahora, por ejemplo, en medio de transporte un asiento específico para ellos, ¿no? Un asiento específico que se les da y que ahora poco a poco la gente ha ido interiorizando. Aún todavía mucha falta de educación de que esos son asientos que no deben ser ocupados por nosotros, con personas que tenemos todas las capacidades y las condiciones para poder ir parado o trasladarnos más hacia el fondo del autobús, ¿no? Entonces ahí ahora ya este tipo de condiciones en el medio de transporte. ¿Falta mucho por trabajar? Sí, es verdad, hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar que está en nosotros, los ciudadanos, ¿no? O las personas que trabajamos con ustedes, en difundir cada vez más el tema de la concientización de que estas personas son tan igual como nosotros, no hay nada de diferencia, no hacemos las diferencias las ponemos a veces nosotros en los prejuicios, ¿no? Cuando decimos, no, él no puede, él ¿para qué? Para que también pueda desenvolverse como una persona con todos sus derechos y acceso a las condiciones que tenemos todos y que tenga una calidad de vida. Bien, continuando entonces, hace rato les estaba dando una previa introducción de un derecho tan fundamental que tienen estos niños
es a elegir el colegio donde ellos desean estudiar. Ese es su derecho a contar con una educación de calidad. El Estado debe garantizar el acceso de estos estudiantes con discapacidad a una escuela regular sin discriminación. Hay que asegurar la distribución de materiales para la enseñanza y el aprendizaje de estos estudiantes con discapacidad y las condiciones de accesibilidad física en las escuelas. Les hablaba, por ejemplo, hace rato, de las rampas, de tener un espacio donde ellos puedan trasladarse libremente y no tengan dificultad. ¿Qué pasa? Mira, a veces hay escuelas o aulas que están muy hacinadas, llenas de elementos, de materiales, muebles, estantes, carpetas apiñadas, de tal manera que un niño en condiciones normales pues se puede trasladar, porque se hace su espacio. En cambio, el niño que por ejemplo tenga silla de ruedas no va a poder pasar por ahí. Un niño con muletas no, porque de repente en una de esas se tropeza y sufre un accidente. Entonces necesitan también contar con esa condición de que el acceso por donde ellos vayan va a ser favorable. Eso se llama las adaptaciones de accesibilidad física en las aulas y en las escuelas. ¿Cuál es otro? Hay materiales específicos que estos estudiantes necesitan. Por ejemplo, fichas más grandes, dibujos mucho más grandes, material mucho más concreto donde puedan ellos plasmar, tener acceso y puedan jugar con ellos y asimilar de una manera mucho más concreta el aprendizaje, Eso también necesitan estos niños. Pero lo principal es que garanticemos que estas escuelas acepten a nuestros niños, como niños incluidos. A veces los queremos aceptar como un niño regular. Eso no dentro de la categoría no les corresponde como niños incluidos. ¿Para qué? Para que tengan la atención con esa condición de darles las adaptaciones. Ya hablamos de los materiales, del acceso, ahora de la adaptación educativa. Su adaptación educativa tiene que estar basada en relación a su desempeño, a sus competencias y a sus habilidades que él manifiesta en ese momento, y con la cual tenemos que trabajar y prestarle la debida atención de tal manera que logren los objetivos esperados para ellos. Si yo como docente me hago un objetivo de que este niño este año me tiene que aprender las vocales y por ahí aprender a escribir su nombre, perfecto, ese es mi objetivo y todo el año lo trabajo, obviamente relacionando con todas las áreas que voy haciendo, con todos los temas que tiene la calendarización anual del estudiante regular. Tiene que seguir, pero basado en qué? En que este niño me salga aprendiendo vocales y leyendo y escribiendo su nombre. Entonces, la educación que estos niños se merecen también tiene que ser de calidad, tan igual como lo reciben cualquier otro niño, bajo el sistema que garantiza el Estado de la educación de calidad para todos, en las mismas condiciones, en la misma igualdad y en la misma calidad. ¿Ya? La discapacidad es la capacidad extraordinaria de ser capaz. Nunca olviden esos papás. ¿Y esto dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en las oportunidades que les demos a nuestros hijos. En las oportunidades que les den ustedes a sus hijos. Y saben, algo tan fundamental es que ustedes crean en ellos. Porque si ustedes no creen en ellos, obviamente que la sociedad tampoco cree en ellos. Y el entorno es mucho más duro, Son mucho más crueles al juzgar las condiciones de nuestros hijos. Por lo tanto, son ustedes como padres los primeros gestores en generar esta fe y la creencia de que sus hijos sí pueden hacer algo. Pueden hacer algo bajo las condiciones que ellos tienen, Y esas condiciones de muchos niños son excepcionales y extraordinarias cuando logran cosas. Sus logros son un paso extraordinario de cada niño, por el esfuerzo y la dedicación que le ponen, por las ganas de hacerlo, y ustedes tienen que sustentar y darle soporte a ese empeño y a esas ganas que tienen sus niños. Tienen derecho a una vivienda, a una vivienda digna, adecuada a las necesidades especiales de los niños con discapacidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa una adecuada a sus necesidades? Sé que muchos
tenemos de repente condiciones difíciles económicamente hablando. Sé que no tenemos mucho acceso de repente a comodidades en nuestra casa, pero dentro de eso, ese niño tiene derecho a una cama adecuada, a trasladarse en su espacio de manera adecuada, de tal manera que pueda interactuar y ser parte de esa familia, ¿no? Tiene, por ejemplo, hablábamos de las rampas, ¿no? Tiene derecho a tener su rampita en su casa, tan igual como lo pedimos en la escuela, en los medios de transporte, en la calle, ¿no? De tal manera que él pueda acceder. Tiene derecho a tener sus condiciones de abrigo, de alimentación necesaria para su desarrollo, tan igual como cualquier otro niño. Entonces, una vivienda digna también la necesita. A veces se han encontrado casos muy crueles, ¿no? de trato a estos niños, donde son tratados peor que animalitos. El perrito tenía más derechos que él. Él tenía una casa y una cobija, y estos niños sentados en un mueble, en una cama maloliente, con sus heces sucios muchos, no les asean, no les lavan, no les enseñamos eso, a veces no lo quieren hacer, sí es cierto, y a veces los dejamos, ¿no? que crezcan a la de Dios, ¿no? a su suerte, y eso no es. Entonces también son seres humanos y merecen tener dignidad. Derecho a la información. ¿Qué significa derecho a la información? Ustedes como padres tienen derecho a recibir una información sobre la discapacidad de su niño, ¿no? Entender, yo sé que es difícil para muchos papás entender que mi niño no puede aprender como los demás, y a veces esto está basado más en el prejuicio y en lo que nos juzgan el entorno social. Nos dejamos llevar más por el que dirán, por mi vecino, por mi vecina, porque me van a decir que mi niño es, discúlpenme el término que voy a usar, pero eso es lo que generalmente se tienen vergüenza y tienen miedo ustedes, ¿no? Que el niño es un burro, que es un retrasado, ¿no? Que para qué sirve. Nació con condiciones diferentes, pero no por eso nos hace que lo tratemos también de manera diferente, sino que lo tratemos con las condiciones que él tiene, con sus habilidades y sus capacidades. Por lo tanto, nosotros como papás tenemos que defender con el amor y el cariño que tenemos con nuestros hijos, con ese mismo amor defenderlos a todos por igual. Por lo tanto, debemos entender que su niño va a aprender a un ritmo diferente en su aprendizaje. Entonces, ustedes como papás tienen derecho a ser informados de esa manera, tienen derecho a ser informados, ¿no? Cómo va su niño, hasta dónde va a avanzar, qué condiciones tiene en su discapacidad, y esas condiciones nos va a dar algunas limitaciones, sí, y eso tenemos que tener nosotros en nuestra cabecita, esa apertura de poder comprender que hay limitaciones que nuestros hijos va a tener, pero que podemos ayudarlos, que podemos darle refuerzo a otras habilidades que ellos tienen, ¿no? Y no esperemos. Hay algo que también tenemos que quitarnos de la cabeza, es que no estemos nosotros comparando a nuestros hijos con los de otros, con el vecino, con mi hermana, con mi tío, con mi primo, ¿no? Es lo que comúnmente ocurre con los padres, ¿no? Es que sí, pues es que Julanito, el hijo de mi primo, ya hizo esto. Es que Julanito, el hijo de tu primo es un niño único, y el tuyo también lo es. Por lo tanto, valóralo como tal, respétalo como tal, no te avergüences, no tengas pena de tu hijo, ten más bien, siéntete contento porque tienes un niño con mucha inocencia, con mucha nobleza y con mucho amor. Eso es lo que le debemos dar. Derecho a la recreación. Esto es otro punto también muy importante, y a la vez también es bien álgido, tan igual como el tema, por ejemplo, de la educación, ¿no? Los niños o los papás tienen vergüenza de llevar a sus hijos al parque o darles estas oportunidades recreativas por el miedo y por la vergüenza, porque la gente dentro de nosotros, de la sociedad, somos, ¿qué les puedo decir? No sé qué termo ahorita, no se me viene en la cabeza. Cuando vemos algo diferente nos llama la atención.
y entonces no sabemos cómo actuar. Y muchas veces nos falta esa sensibilidad, ¿no? De poder comprender cómo nos relacionamos con nuestros niños. Y a veces como padres cometemos errores nosotros y le decimos, oye, no te juntes con él, no te acerques porque le puedes hacer daño. Creemos que nuestros niños son frágiles, que estos niños no se pueden interactuar porque algo les va a pasar, cuando deberíamos hacer algo lo contrario, ¿no? Mira qué bien, vino Pedrito, vamos a jugar con él, démosles un abrazo, juntémosles la pelota, tirémosles un poco, vamos a hacer eso. Eso deberíamos hacer los papás, pero tenemos los prejuicios tan absurdos que hacen que se discrimine de una manera muy fea a estos niños, y por eso es que no los llevamos al parque, pero sin embargo tienen tan igual como cualquier otro niño derecho a asistir a ese parque, a recrearse, a disfrutar del aire, e incluso a mirar, ¿no? Algunos papás dicen, señorita, a mí me da pena llevar a mi niño porque está mirando cómo los demás niñitos saltan y ¿qué se llama? Y eso me duele que él no pueda hacer. Es que estamos nosotros mismos desvalidando a nuestro hijo por el hecho de la pena, de la tristeza. Más bien ni siquiera sabemos, eso es porque que a él le está pasando eso es nuestro pesar, eso es nuestra percepción, eso es nuestra suposición de que a nuestro niño no, ¿qué se llama? Siente pena porque los demás saltan y él no. De repente él ha entendido su condición, ellos son mucho más abiertos y más flexibles a entender su condición, pero disfrutan del ambiente donde van, juegan, hagamos otros juegos, hagamos otras cosas con ellos, divertámonos de otra manera. No solo uno se divierte, el niño saltando y corriendo, se puede divertir de otras formas, sino que ahí también los papás tenemos que buscar a ser más creativos para poder divertirnos con tu niño en un lugar de recreación, no solamente saltando, gritando como creemos, ¿no? Disfrutando de los juegos y todo, dándole otra oportunidad. El hecho de tener el aire libre simplemente ya es un disfrute para el niño, el salir de su ambiente cerrado, de tenerlo en la casa. Sé que ahora no se puede hacer eso, estamos tan limitados por este tema de la pandemia que nos ha dado de alma y nos sigue agobiando, y por eso las actividades recreativas están limitadas, pero eso no impide que los niños puedan disfrutar, ¿no? de un juego recreativo. Eso ahora puede ser esa la excusa, ¿no? Pero antes, ¿cuál era la excusa para no darle este tipo de recreación? Así que, estimados papitos, cuando todo esto pase, esperemos que sea pronto, disfrutemos de las áreas recreativas con sus niños. El derecho a la salud es un derecho tan básico y tan fundamental para todos los ciudadanos en general, desde aquella madre que está en proceso de gestación hasta aquel abuelito que está en la plenitud de su vida. Que algunos abuelitos dicen, ya me estoy jugando los descuentos porque sé que como algo empieza, algo termina. El ciclo de la vida es así, ¿no? Nacemos, nos reproducimos primero, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, desempeñamos un papel en la vida y también termina. Pero dentro de ese proceso todos tenemos derecho a una atención de calidad, a una atención oportuna. Dentro de ellos está pues sus vacunas, la protección oral, por ejemplo su higiene oral, que eso es importante, su crecimiento y su desarrollo, ¿no? Hay que siempre estar pendiente. Justamente ahí es, ¿no? Cuando nosotros lo llevamos al centro de salud, a nuestro niño en sus tiempos y sus adecuados, nos vamos dando cuenta, y la enfermera, el médico o quien lo observa, lo evalúa, nos va diciendo ciertos rasgos y va encontrando ciertas condiciones en nuestro niño que nos hace sospechar que puede estar teniendo algún retraso en su desarrollo y que tiene que cumplir cierta edad para poder entender, ¿no? o encontrar esos estándares que no está cumpliendo, porque todavía dentro de su proceso de desarrollo puede generar de manera tardía, pero si no, entonces ya vamos entendiendo qué acciones vamos a tomar, ¿no? Entonces es importante el tema de la atención de la salud, las dolencias, ¿no? Acudir a sus enfermedades, como cualquier otro niño se puede enfermar con gripe, con diarreas, otras
enfermedades comunes que pueden tener y tienen derecho a ser asistido como cualquier otro ciudadano. El derecho al trabajo es otra de las preocupaciones fundamentales del Estado, y que estos niños que ya cuando se convierten en ciudadanos con una mayoría de edad tengan esa oportunidad de poder acceder al mismo. Por eso es que se difunde mucho el derecho a la educación, para formar a estos niños bajo una premisa de lograr algo, de conseguir una habilidad, consolidar una habilidad que les permita tener una ocupación en la vida en la cual ellos puedan generar sus propios recursos y tener una buena calidad de vida, y aparte generar una autoindependencia. Si bien estos niños siempre van a depender de alguien, o estos ciudadanos van a depender de una persona que los ayude en algunos aspectos, lo que se procura es que ellos generalmente se puedan desenvolver de manera independiente. Uno de ellos es la oportunidad de trabajar y generar, como les digo, sus propios recursos económicos, que puedan tener apoyo técnico para poder acceder al empleo, a fin de favorecer ese desarrollo social, ¿no?, del niño y del joven con discapacidad. Eso es algo que cada día se va trabajando, ¿no? Incluso hay una ley, ¿no?, que ha salido, donde las empresas deben incluir por lo menos a un trabajador, o deben tener por lo menos un trabajador con una discapacidad o con una condición física especial. Entonces, dentro de esa normativa, y ya está establecida en el Estado bajo la normativa laboral, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros debemos, ustedes como padres deben conocer eso, que es importante, miren, saber que sí, sus niños pueden tener acceso al trabajo bajo esa normativa que ya nos ha dado el Estado, y lo protege. Solo que a veces pensamos que no se puede dar trabajo a estos chicos porque no tienen responsabilidad. Hay chicos muy responsables, hay personas que tienen discapacidad, pero muy pegados a las normas, a las reglas, son más minuciosos, porque han sido formados bajo esas habilidades. Y eso es lo que, como les digo, hay que tener fe, creer en ellos. Entonces, eso es otra de los puntos álgidos que se tiene hoy en día en el Estado, y que cada día se va avanzando, pero pero es muy lento el proceso todavía, ¿no? Las empresas o el Estado mismo no los quiere contratar, ¿no? A veces dicen no va a responder, a veces es una responsabilidad, y si le pasa algo, y si hace algo. Entonces, por eso siempre tienen que ir ellos bajo la supervisión de alguien, ¿no? Trabajan bajo el mando de alguien, se pueden desarrollar de una manera eficiente. Hay personas, ¿no?, que han quedado discapacitadas físicamente, como la que vemos en la foto, y son personas que, bueno, en el tema de su condición intelectual no tienen problemas, pero sí en su condición física. Los ciegos, por ejemplo, trabajan muy bien, ¿no? Hoy ellos, por ejemplo, son considerados los más grandes masajistas, por ejemplo, ¿no? Ahí sí ellos son muy solicitados, por ejemplo, en el tema de la masoterapia, los masajes, el trabajo con el aroma, la sensibilidad, muy bien, ¿no? Han podido. Las personas con discapacidad auditiva también, ¿no?, han podido trabajar y estudiar para ser docentes. Hay docentes sordos que enseñan a otros niños sordos también, y tienen una comunidad, hay asociaciones. Miren, tienen derecho al trabajo, tienen derecho a acceder laboralmente de una manera igualitaria como cualquier otro ciudadano que necesita tener un desarrollo y que pueda ser parte activa de la sociedad.
Eso es lo que queremos con nuestros niños. Entonces, tienen también derecho al trabajo. Dentro, dentro de todo lo que hemos hablado de las necesidades educativas de los niños, hay muchas dificultades, muchas, ¿no? Sé que esas son las que a veces nos preocupan o nos limitan o nos hacen volver pesimistas, ¿no? Pensando que no se pueden, no se van a conseguir las cosas que queremos con ellos. Una de ellas es la dificultad de aprendizaje, ¿no? Demoran mucho en adquirir habilidades básicas, ¿no? Que está normalizada en la escuela o en otras instituciones. Hemos hablado de su derecho a educación, pues muchos niños tienen mucha dificultad para aprender a leer, escribir, a sumar, a restar. Les toma mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, pero ese es el proceso que ellos tienen, en el cual hay que tener mucha paciencia y sobre todo necesitan mucho apoyo, mucho soporte de los padres, de su entorno. Ellos son los principales actores para que estos niños puedan consolidar estas habilidades. Con ese proceso tan lento que tienen, pero lo logran. Dificultades en su salud, sí hay muchos, ¿no? Hay muchos niños, por ejemplo, los niños que tienen multidiscapacidad, generalmente su salud se ve afectada, ¿no? por el tema de que a veces, como ellos no pueden ir al baño, dependen exclusivamente de alguien, a veces pues no se vulneran, como el tema del abrigo, pues de las evacuaciones que hacen. Hay tantas situaciones, ¿no?, que pueden presentarse en ellos. Hay algunos niños que también pueden sufrir, por ejemplo, dificultades en el corazón, algunos en la piel, y hay unos que no, simplemente sufren algunas gripes, ¿no? Y ya, con eso pasan, son atendidos adecuadamente en el centro de salud y pasa. Hay dificultades de aprendizaje, sí, acabamos de hablar, ¿no?, de la lectura, de la escritura, de la comprensión de la información. Por ejemplo, dice papás, hoy día hemos repasado todo lo que ha dejado la maestra, yo le he preguntado muy bien y todo se lo sabía. Después pasa una hora más o menos, le vuelvo a preguntar y me dice, ya no se acuerda nada, ya no sabe nada, y eso me desespera, dice el papá. Es que justamente, ¿no?, tienen esa dificultad para retener la información y para comprender. Ellos son de aprendizajes constantes, por eso la repetición continua en ella es una de las características en la que tenemos que incidir para que ellos aprendan. Y hay que trabajar con material concreto, con material visual, ¿no?, donde ellos siempre estén mirando, ya sí me acordé de esto, me acordé del otro, me acordé de esto. Entonces ese es el reforzamiento constante que ellos necesitan, ¿no? Hablábamos también tienen necesidades sensoriales o físicas, como hablamos de la discapacidad auditiva, de la discapacidad visual, ¿no? Son niños que necesitan, por ejemplo, aprendizaje en el tema de los niños con discapacidad auditiva. Por ejemplo, ellos tenemos que aprender el lenguaje de las señas, ¿no? Aprender a hablar con ellos a través de eso. Esa es la forma como se comunica. Entonces muchas veces los papás no sabemos, pues no tenemos esa habilidad, no hemos recibido esa capacitación, tampoco nos han orientado, incluso los docentes, ¿no? Tenemos esa debilidad, ¿no?, de no saber manejar, por ejemplo, este tema del lenguaje de las señas, que es una forma que también los estudiantes con discapacidad auditiva se pueden comunicar. Y muy bien, y hoy en día está establecido, ¿no?, en la televisión. Si ustedes ven algunos canales, ven a algunas personas haciendo que se llama gestos, movimientos con las manos. Ese es el lenguaje de las señas, ese es el lenguaje de los sordos, ¿no?, de los niños que tienen discapacidad auditiva. Entonces ahora el Estado, por ejemplo, mire, ese es un gran avance, para mí eso es genial, ¿no?, donde el Estado es una ley obligatoria que poco a poco se va a ir incrementando, me parece. Ojalá que en todos los demás canales de televisión o donde tengamos acceso los estudiantes con discapacidad auditiva puedan tener ese lenguaje, ¿no?, el lenguaje de las señas, el lenguaje de los gestos, de tal manera que ellos también puedan comunicarse y podamos ser mucho más común esto.
La discapacidad visual es otra gran deficiencia que se tiene, hay una gran dificultad. Los niños aprenden a leer bajo un sistema. Si pueden aprender a leer, este sistema se conoce como el braille, perdón. Es un sistema de sensor perceptivo, ¿no? Donde se trabaja a través de puntos y que se llama letras. Entonces esos puntos tienen una correlación con las letras, y esas letras uno va aprendiendo el niño y de ahí va formando las palabras y las va entendiendo, ¿no? E incluso hoy en día se está haciendo cada vez más el tema de la música, ¿no? Trasladarla al braille, algunas canciones para que los niños también las lean y vayan entendiendo esa música y vayan comprendiendo, también puedan interactuar, puedan, ¿no? Tener eso. Entonces, mire, son tantas dificultades que se tiene por falta de ¿qué se llama? De mejora en el tema de la capacidad de las personas que tienen acceso a estos niños, ¿no? Pensamos que solo eso es exclusivo cuando en realidad debería ser el común de todos. A eso se llama inclusión, el deseo de ir aprendiendo poco más, ¿no? En un restaurante, en un cine, el sistema braille, el sistema de las señas, el lenguaje de los símbolos que permitan, ¿no? Que estos niños tengan una comunicación, o estas personas se comuniquen y no tengan esas limitaciones, ¿no? Donde decimos, si ahora me encuentro con un niñito con esta, ¿qué hago? ¿Cómo me comunico con él? ¿De qué manera? ¿No? Ahí, y por ende las dificultades físicas que ya hablamos, ¿no? Más que todo son el tema de traslados, el tema de poder ingresar a algún sitio, ¿no? Cuando no cuentas con el acceso adecuado, ¿no? Para poder desarrollarme adecuadamente. Entonces hay muchas cosas que trabajar, mucho por rebanar, como se dice, pero se está avanzando. Hay los problemas de comunicación para expresar o entender lo que otros dicen, sí, pues ahí está relacionado con todo, ¿no? El tema de los niños con discapacidad auditiva, la discapacidad visual, pero también dentro de los mismos niños con discapacidades cognitivas, por ejemplo, ¿no? O discapacidad mental, que tienen retraso, ¿no? Mental. Entonces estos niños hay que hablarles, ¿no? Con palabras sencillas, concretas. Hay que expresarnos con ellos de manera que lo que tú le dices él te lo comprenda y te entienda, porque si nosotros le vamos a hablar con un lenguaje más técnico, de repente más sofisticado, o sin explicarle más, definitivamente va a generar una complicación en su entendimiento. Y ahí viene, pues, ¿no? En la escuela, donde dice, pues, la profesora, es que le explico, le digo y no me entiende. Es que si le explica y le dice de la misma manera que se lo explica a los otros niños que tienen un proceso de razonamiento un poco más alto, entonces ellos no lo van a entender. Sí, ¿no? Entonces hay que hablar con su lenguaje, con las condiciones en las que ellos se rodean en su entorno, de tal manera que relacionen esas acciones con lo que uno le está explicando, ¿sí? Entonces tenemos que también hacer un lenguaje mucho más sencillo para ellos, para lograr un entendimiento y un aprendizaje deseado, ¿no? Que ellos también nos puedan responder a ese mismo tema. Y las condiciones médicas de salud que ya hemos hablado, algunos niños presentan ciertas dificultades, generalmente más se ven los niños con multidiscapacidad, ¿no? Porque no solo está afectado, pues, su sistema físico, sino también de repente alguna complicación cardíaca, alguna complicación en su cabecita, porque también pueden sufrir hidrocefalia o microcefalia. Algunos tienen problemas con la piel, algunos pueden presentar otras complicaciones estomacales, ¿no? Entonces se complica mucho, ¿no? En algunos niños esto, y como les digo, en algunos no. Así que estas son en general las dificultades que pueden presentar nuestros niños. Siempre hay que estar alerta, siempre hay que estar visualizando lo que ellos necesitan, atenderlos oportunamente, no dejarlos descuidados, porque a veces eso sucede. Yo entiendo que muchos papás trabajan, estamos dedicados a las actividades laborales, porque también tenemos otras necesidades que atender. Algunos me dirán, dice que también la lejanía, nosotros vivimos lejos, nuestro centro de salud está a 2-3 horas de nuestra casa, el médico no llega o llega una vez al mes,
Y si vamos al médico de repente no lo encontramos, la enfermera también. Entonces sí hay barreras, ¿no? En eso, en estos aspectos, en el tema de la atención de la salud, ¿no? Porque el acceso no es tan fácil, hay mucha limitación en ese aspecto. Igual como pasa con el tema de la educación, ¿no es cierto? Las escuelas también están lejanas. Ahora miren, tenemos una gran barrera que es el tema de la comunicación. Esta pandemia nos ha llevado a confinarnos en nuestras casas y trabajar desde allí, estudiar desde allí. ¿Y cuál ha sido nuestra gran barrera? El tema del acceso a la comunicación a través del internet, de la telefonía, ¿no? Si bien ya la telefonía en algunos sitios era muy limitada porque no hay la señal en todo sitio, no agarra en todo sitio, imagínense el internet, ¿no? También hay que estar ubicado en algún sitio. Y se ha visto casos, ¿no?, excepcionales de niños con el empeño de aprender, de querer salir adelante, buscando señales en las diferentes partes, ¿no? En el cerro, por allá, por aquí. Habían hecho hasta sus carpitas ahí, porque ahí sabía que encontraban la señal y querían seguir atendiendo sus clases. Entonces, miren, todas esas barreras son dificultades que se nos presentan, que nos ha visto, ¿no?, que nos ha permitido también observar esta pandemia, nos ha ayudado a ver que hay muchas limitaciones que antes no sabíamos. Decíamos, bueno, pues todos sí tienen acceso a la educación, todos estudian, todos tienen acceso a la salud, todos pueden ir a un centro de salud y pueden ser atendidos. Y nos hemos encontrado con realidades tan duras que nos han hecho incluso lamentarnos, ¿no?, de esta situación que vivimos, y nos ha causado pues muchas tristezas. Así que nos queda mucho por trabajar, mucho por apoyar. Ustedes como padres tienen que tener también en cuenta que hay que aprender a defender lo que es nuestro. Sus hijos, con el amor y el cariño que los tienen que hacer valer sus derechos. Muchísimas gracias. Que tengan un grato día y que lo que este pequeño aporte que les hemos dado nos sirva para que ustedes tengan una idea y una orientación mucho más amplia de las condiciones y los derechos de sus niños. No permitamos que a veces sean pisoteados, ignorados sobre todo, ¿no?, pensando que ellos no tienen el derecho y las condiciones al acceso de los cuales hemos hablado, principalmente a los servicios básicos, donde más se ven, y les vuelvo a repetir, las barreras, tanto en la educación como en la salud y en el traslado, ¿no? Ahí encontramos estas barreras tan amplias y tan grandes que a pesar del tiempo hemos pasado, se está hablando de educación inclusiva ya va a ser más o menos unos 10 años todavía, ¿no? El sistema no tiene esa apertura, esa flexibilidad para poder entenderla con mayor amplitud. Pero se ha avanzado. Es lo más importante de todo, es que hay que ser optimistas. Hay avances como las que ahora se tienen sus niños de atención, como el caso del SANE, ¿no?, y los niños con otras condiciones como el SEBE, pero que permite, ¿no?, ayudar y asesorarlos y hacerlos llegar a ustedes situaciones más motivadoras y que les hagan a ustedes creer que sus niños sí pueden. Y eso tenemos que tenerlo en nuestra mente. Todos podemos si realmente queremos. Y si ustedes quieren que sus niños puedan hacer algo, lo van a hacer. Hay que tener fe. Muchísimas gracias nuevamente. Un abrazo. Me despido de ustedes hasta otra oportunidad.